Hola, buenos días jóvenes. En esta mañana vamos a estudiar el matinal, ¿verdad? Que corresponde al 2 de junio. Y bueno, pues se titula ¿Estás preparando tu propia trampa? Muy interesante este título, ¿verdad? Y el versículo de memoria, o bueno, los versículos porque son dos, es Proverbios 1, 17 y 18. Nos dice: no tiene caso tender una trampa a la vista de todas las aves, pero ellos atentan contra su propia vida. Ellos mismos se tienden la trampa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando yo lo leí, la verdad es que me puse a pensar en muchas cosas que a veces nosotros mismos hacemos. Pero vamos a ver qué nos dice la lectura de esta mañana. Comienza con una historia un tanto terrorífica, podríamos decirle. El espectro surgió con gran fuerza. Sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban su incontrolable furia. Mostraba sus fauces y sus enormes colmillos de manera amenazadora. El pelo enmarañado cubría toda la parte de su rostro, que se dejaba ver en medio de fogosos movimientos. Pero lo más impactante era su espeluznante voz. Imagínense cómo se oía, que reproducía a un demonio que poseía a su víctima. Yo estaba agazapado mirando el televisor con la cabeza cubierta con la manta. Mis hermanos se burlaban del terror que yo tenía, ¿verdad? De una inocente película. Asimismo, los efectos de sonido y el fondo musical le daba una sensación aún más terrorífica a las brutales escenas. Aquella noche no pude dormir. Soñé que me perseguían los monstruos que había contemplado durante la noche. Me sentía muy alterado. La oscuridad comenzó a producirme pavor. Pensaba que alguien saldría repentinamente para abalanzarse sobre mí y hacerme daño. ¡Wow! ¿A cuántos nos ha pasado esto? O posiblemente nos ha pasado la otra parte, ¿verdad? Que dices, ay, con una peliculita como esas te da miedo, te pones así, no pasa nada, simplemente es una película. Pero muchos otros posiblemente sientan ese terror, ese miedo, después de haber visto algo así, o simplemente de haber escuchado una historia. A veces en los campamentos se llegan a ocupar, ¿verdad? Se llegan a utilizar algunas historias en la noche, y a veces nuestros consejeros nos dicen, no cuenten esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, dice que es más, fíjense, hoy es muy común entre los niños y los jóvenes ver que ellos ven este tipo de escenas. Hasta parece parte de la vida cotidiana. Desde hace varios años, una explosión de ocultismo ha inundado la industria cinematográfica, la televisión, la radio, los libros, los videojuegos, la música, el internet, entre otros. Déjenme contarles algo. Fíjense que yo cuando era niña, pues no era adventista. Y en algún momento veíamos ese tipo de películas y sí me pasaban algunas cosas así como de miedo, ¿no? Pero no era tanto, como que se hace normal cuando lo vamos viendo constantemente, se hace normal. Y aunque no me aterraban esas cosas, pero parecía que por allí había algo, y es que precisamente todas esas cosas nos llevan a un camino, y ahorita lo vamos a ir leyendo, ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Con el tiempo, fíjense que cuando yo ya era más adolescente, nos convertimos al adventismo, nos bautizamos, mi familia y yo. En algún momento leí el libro que habla, uno de los libros que hablan acerca de la nueva era, que hablan acerca del ocultismo, hablan acerca del espiritismo, libros de la iglesia muy interesantes que podemos leer como jóvenes, porque ellos también nos dan una guía para saber lo que no debemos hacer, sobre todo en ese tipo de temas. Debemos de tener mucho cuidado. C.S. Lewis, el brillante pensador cristiano, advierte que hay dos errores equivalentes y opuestos en los que nuestra raza puede caer en cuanto a los demonios. Uno es no creer en su existencia, y el otro consiste
en creer y sentir un interés enfermizo y excesivo hacia estos personajes. Los propios demonios se alegran de ambos deslices, es decir, estos extremos, y saludan a un materialista o a un hechicero con la misma alegría. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos que ir a los extremos. Dios siempre nos ha pedido que siempre nos mantengamos equilibrados, sobre todo en la vida cristiana. En este mundo, Satanás nos coloca trampas por todas partes, pero nadie pensaría en colocarse una trampa a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo más absurdo. Sin embargo, aunque no lo creas, millones de jóvenes hacen precisamente eso todos los días al colocarse a merced de elementos ocultistas en películas, páginas de internet, programas de televisión, videojuegos, música, pensando que nada va a pasarles porque no creen en la influencia satánica en sus vidas. Supuestamente en este mundo de grandes avances científicos y tecnológicos no hay lugar para pensar en esa clase de fanatismos. El propio diablo promueve estas ideas. Recordemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Por eso es muy importante que nosotros nos entreguemos cada día consagremos nuestra vida a Cristo Jesús. Yo los invito que tengamos cuidado con caer en las trampas del diablo, evitando colocarnos nosotros mismos nuestras propias trampas. A ti, joven, señorita, que quieres consagrarte a Cristo o que en algún momento has desviado tu vida o le has dado importancia o no le has dado importancia a esta parte, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. El espiritismo está involucrado en muchos aspectos, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que cuidar lo que entra a nuestra mente a través de todos nuestros sentidos, lo que escuchamos y lo que vemos. Que Dios te bendiga.